que eliminarlo del discurso, hay que decir el neoliberalismo, el posneoliberalismo, neodesarrollismo transnacional, como dice un compañero, el neocolonialismo, es toda parte de la misma lógica, son análisis que cada uno hace énfasis diferente según de dónde lo mire, pero es parte del capitalismo. Si nosotros no enfrentamos al capitalismo, no estamos atacando el huevo de la serpiente, nos quedamos en la parafernalia de la serpiente. Y entonces pueden surgir, como han surgido, los oportunistas que cambian 3 o 4 aspectos, que hacen medidas que uno dice qué buenas que son, pero que no tocan el centro. Nosotros, si el capitalismo está en una crisis tan relevante como creemos que está, es un momento de debilidad del capitalismo. En ese momento de debilidad es cuando tenemos que tener medidas que nos permitan, primero, porque desenmascara lo que son, segundo, porque es un momento donde se pueden hacer cosas. Entonces, la primera cuestión es una cuestión ideológica. Nosotros tenemos una posición anticapitalista, estamos por el socialismo, y el socialismo no tiene nada que ver con la socialdemocracia. Alguien decía, un compañero hace muchos años, en Europa que son ricos pueden ser socialdemócratas, en América Latina que somos pobres, la socialdemocracia no existe, lo único que puede haber es el socialismo revolucionario. Entonces, ese es un tema de fondo. Entonces, primer tema, el tema ideológico. Y hay un tema ideológico y hay un tema de organización social que es fundamental y que no se le presta la atención que se debe. Perdón si hablo rápido. No se genera y no se respeta y no se profundiza y no se impulsa suficientemente la independencia de clase de los trabajadores. En muchísimos estados progresistas, se trata de controlar a los trabajadores y dirigirlos, y eso es un error político tremendo, porque la garantía de los procesos de cambio está en la independencia de clase de los trabajadores del campo y la ciudad. No está en partidos, en grupos que dirigen, sino que está en el pueblo organizado con esa capacidad de decir esto está mal. O sea, ¿se acuerdan, y lo han leído muchos, que en la época romana el César tenía un hombre que le decía, iba a su costado y le decía, tú eres mortal, porque según el César tenía todo el poder. Bueno, el poder todo a nadie, compañeros. El poder es un poder de la clase y se expresa en cada uno de los compañeros en su momento, pero tiene que ser un poder colectivo, un poder cogestionado. Y entonces por ahí hay otro proceso. Segundo planteo, o sea, todo eso tiene que ver con la ideología y con la política y con la conciencia de la necesidad de un proceso revolucionario. Segundo, necesitamos recrear el control soberano de la economía. O sea, no nos alcanza con poner frenos en los problemas financieros, no nos alcanza con no pagar la deuda. Nosotros tenemos que recuperar nuestra tierra, tenemos que recuperar las empresas de todos nuestros países, tenemos que recuperar las riquezas, las mineras. Nosotros tenemos que hacer lo que se hace en los países que en nuestro continente están enfrentando al capital en ese plano, como lo son Venezuela, Bolivia, Ecuador. Tenemos que luchar por el control total de nuestros recursos. Y eso es un cambio revolucionario, porque toca el proceso de acumulación en el centro clave de la sociedad. ¿Qué es el papel de las transnacionales? Las transnacionales son los ocupantes de nuestro territorio, son la infantería del capitalismo. Ocupan, controlan, corrompen, codirigen. Entonces, enfrentar ese poder es tomar el control soberano de nuestras economías. Entonces, por ahí va otra medida. Un tercer tema, compañero, que es clave. Si bien, como decía Julio, está el estatalismo, la visión de que el Estado resuelve todo, tenemos que tener claro, compañeros, los trabajadores y el pueblo, el único instrumento poderoso y fuerte que tenemos para enfrentar al capital es el Estado. O sea, es nuestra organización para tomar el control del Estado y para llevarlo a otro proceso, que será más democrático, más participativo, todas las condiciones que quieran, compañeros, pero el Estado es el instrumento, no tenemos otro. Enfrentar al capitalismo implica la centralización de la lucha, y la centralización de la lucha es la búsqueda de un instrumento que nos dé los mecanismos, como lo han hecho estos otros países. Y entonces, por acá viene un problema central, compañeros. Queremos el Estado, pero un Estado que no tenga las reglas del capital. Un Estado que tenga las reglas que nosotros queremos.
Y eso implica las reformas constitucionales, las reformas legales, implica otro Estado. Y también vemos que los procesos de cambio han comenzado con procesos de reformas constitucionales. Hay reforma constitucional en Ecuador, hay reforma constitucional en Venezuela, hay reforma constitucional en Bolivia, el proceso. Cuba, cuando construyó su socialismo, tiene una constitución socialista. Entonces, la constitución, ¿qué es, compañeros? Es la expresión de la correlación de fuerzas en una sociedad. Y cuando ellos nos imponen la constitución y las reglas, nos imponen el funcionamiento. Y nosotros tenemos que hacer lo contrario. Y estamos viendo que es posible, por ahora, y lo digo con convicción, es posible por ahora aún avanzar en procesos democráticos de controles. Significa, lo que estamos proponiendo, esta agenda que se puede ampliar, significa pueblo en la calle luchando para defender un gobierno digno, que aplique políticas en función del interés del pueblo. Significa relanzar la dignidad nacional, integrarnos con nuestros hermanos latinoamericanos como Cuba, Bolivia, Venezuela, Ecuador, y emprender un nuevo camino. Y significa, por supuesto, romper con el imperialismo que una vez más, con su accionar irresponsable y saqueador, nos acerca al abismo económico y social. Los compañeros me dicen que tengo 5 minutos, yo necesito 30 segundos. Compañeros, como dice Samir Amin, en última instancia, y esto es importantísimo, sin cambios en los sistemas ideológicos, políticos y sociales, en la dimensión nacional, cualquier discusión acerca de las alternativas a la globalización deviene en letra muerta. ¿Qué es lo que quiero decir, compañeros? Que si queremos cambio lo tenemos que hacer cada uno en nuestro país. Los proyectos de grandes alternativas, sumando lo que son gobiernos, claramente en acuerdo con Estados Unidos, los que son progresistas y buscan ese tipo de acuerdos, los que son progresistas pero no quieren ningún compromiso anticapitalista, y los gobiernos que están buscando un camino como estos países que he nombrado, no son viables como alternativa real. Esos acuerdos son positivos porque lo son cuando se los impulsa, porque desenmascara al que dice que no, desenmascara la falta de voluntad política, pero no son realizables como alternativa a este proceso. O sea, en última instancia, compañeros, lo que quiero decir, el proceso de enfrentar al capitalismo, al imperialismo en esta crisis es una agenda integral que tenemos que tratar de desarrollar cada uno de nosotros en nuestros países. Los acuerdos por arriba vendrán después o en el medio, pero no son los que van a cambiar la correlación de fuerzas internas. Muchas gracias, compañeros. Gobierno Bolivariano.